Esta es la voz del derecho. Volvemos a nuestro programa o a nuestro diplomado, más bien, en educación para la vida en familia. Vamos a hablar en esta media hora y, por favor, atención, pueden tomar apuntes, pueden hacer sus preguntas, por favor, que nos importan, sus ayudas, para que nos digan cómo vamos en este diplomado. Y vamos a hablar ahora del divorcio. Cuando hay culpa, cuando es sin culpa, cuándo es conveniente hacer un divorcio con mutuo acuerdo y cuándo es conveniente y hasta necesario que el divorcio se tramite y que haya una sentencia en la que el culpable sea declarado como tal. El divorcio como tal en Colombia se predica de manera estricta respecto del matrimonio ceremonia. El divorcio como tal, respecto del matrimonio ceremonia. Insistimos, respecto del matrimonio que se celebra ante un religioso. Y digo religioso para no decir cura, porque de conformidad con los tratados internos de derecho público entre el Estado colombiano y las diferentes iglesias, hay algunas de ellas que han tomado la opción de presenciar el contrato de matrimonio. Y digo presenciar porque quienes se casan son la pareja y no el cura, ni el juez, ni el notario. Ellos no casan. Ellos presencian el contrato de matrimonio que están celebrando hombre y mujer. ¿Aceptas por marido a Luis? Sí, lo acepto. ¿Acepta por marido a... Por esposa. Por esposa, perdóneme. ¿A quién? Hombre con hombre. No. Ya. ¿Acepta por marido a Luis? Luis. ¿Acepta como esposa a Juanita? A Juanita. Sí, la acepto. Y cuando ellos dicen sí, están perfeccionando el matrimonio. Ahí lo están perfeccionando. Después, allá cuando hacen el acta de matrimonio y la firman, eso es para la prueba del matrimonio. Eso es para... Y eso tiene que quedar claro porque la gente no lo sabe. Usted, sí, yo me casé y me casó el padre tal. No, ninguno. El padre tal no la casó su marido. o lo casó su mujer. Entre ellos hicieron el contrato de matrimonio. Cuando ese contrato de matrimonio se hace ante un juez, cura, notario, etcétera, se dice que el matrimonio ceremonia es el lenguaje que estamos utilizando y que me parece que es perfectamente válido. Cuando lo hacen entre las personas, entre ellos mismos, nos vamos a vivir juntos, vamos a formar un hogar, vamos a comportarnos como marido y mujer, listo, sin más testigos ni más pruebas, entonces estamos frente a un matrimonio consensual, que lograremos este año vender la idea porque vamos a hacerla además con la necesidad de que se regule para que volvamos a tener una familia seria. El divorcio como tal, divorcio es romper, dividir, repartir, fraccionar. El divorcio como tal se presenta cuando entre el hombre y la mujer que están casados, que están unidos, pues no es posible continuar con la vida en común. Y no es posible continuar con la vida en común por unas causas específicas que están en el Código Civil. Esas causas específicas son la infidelidad. Sobre eso hay unos temas ahora por dilucidar, porque la infidelidad como tal, siendo como es causa de divorcio, depende de la época en que se alegue, puede ser una causa de divorcio sanción. Dijeron, allá la Corte dijo que se puede alegar la infidelidad de hace 10 años. Eso me parece que es una concepción, una idea sumamente tonta, porque ¿qué tal yo viviendo ahora? Mi mujer me fue infiel hace 10 años. Es una tortura psicológica si no he podido superarla y si no he podido olvidar eso. O si mi marido, diría, la mujer hace 10 años fue infiel y todos los días le está recordando, pues está maltratando y está perdiendo neuronas tontamente. Ese tema de la infidelidad cuando es inmediata y además hay unos casos de infidelidad que son burdos, ¿no? Burdos. Hay señores que se van con la novia
cogen el avión y se van para Cartagena, delante de todo el mundo. Y pues se encuentran con Pedro, Pablo. Ah, mire, este está con tal, fulana de tal. La foto y la embarazada. Son tontos, los deben castigar. Los deben divorciar por tontos y no por infieles, porque es una tontería que haga eso. La fe. La fidelidad viene de fe, de creer. Y en el caso de la mujer, es muy importante que la mujer, cuando es infiel, no estoy diciendo que deba ser infiel, sino en el evento de que sea infiel, tome todas las precauciones para que no quede embarazada. Porque si queda embarazada, va a llevar a su casa a una sangre que no es de su familia, y eso, pues, la verdad es que no es lo suficientemente honrado. Y viene también como divorcio lo que hablamos de la violencia intrafamiliar, de los maltratos, el maltrato. Todo en general lo que es el maltrato, lo que dijimos en la primera hora de este programa, eso es causa de divorcio. Una causa de divorcio es el abandono de hogar. Ahí me han dicho, pero si es que el abandono de hogar no existe, pues sí existe. Qué pena decir que sí existe. Existe. Ya no es un delito, eso es una cosa diferente. Pero yo cuando me voy de mi casa y me olvido de mi mujer, me olvido de mis hijos, me olvido que mis hijos están necesitando la comida, el pago de los servicios, o por lo menos la contribución que yo doy para atender esas necesidades, y hemos llegado a un acuerdo con la mamá de los hijos para efecto de atender esas necesidades, y me olvido de ellos. Los estoy abandonando. El abandono. No estoy cumpliendo con mis obligaciones, y eso en el Código Civil entiendo que se llama el incumplimiento de las obligaciones conyugales, como cónyuge o como padre, esposo, esposa, padre o madre. Como cónyuge, como padre, sí. Entonces, abandonan el hogar. Hay un caso que tiene alguna trascendencia importante para que no sea culpa, y es cuando hombre y mujer no pueden vivir juntos. Y entonces dicen, hagámonos un espacio. Y ellos, de mutuo acuerdo, dicen, vamos a separarnos 15 días, un mes. Vamos a estar 6 meses cada uno con su correspondiente residencia aparte. Y si las cosas vemos que podrían funcionar, nos volvemos a unir. Esa separación como tal, o simplemente nos separamos, vaya si yo me voy y estamos de acuerdo en que terminamos la vida matrimonial, en mi concepto, esa es una causa de divorcio, pero no es una causa de divorcio con culpa. Porque yo me voy y estoy autorizado para no... ¿Estuvieron de acuerdo? Estuvieron de acuerdo, sí. Por supuesto, pero como la obligación es vivir juntos, eso dice el Código Civil, ¿no? Las obligaciones son vivir juntos, ayudarse, socorrerse, y de alguna manera la procreación en alguna época, ¿no? Hoy ya no es esencial. Sí. La procreación, se pueden casar sin necesidad de que procreen, pero además volvemos a repetir lo que hemos dicho aquí varias veces, la procreación después de que... De los 25. Después de los 25. Cuando ya la gente tenga casa, carro y beca. Okay. No sea el último modelo ni la beca más grande, pero que tengan cómo sostener las obligaciones, listo. Y entonces dicen, nos vamos a separar, no vamos a vivir juntos, y esa no convivencia es ilegal porque la obligación es convivir. Convivir. Pero como estamos aceptando no cumplir con esa obligación, en mi concepto, ese abandono del hogar, en cuanto a la convivencia se refiere, no sería causa para demandar un divorcio con culpa. En ese caso. En ese caso, específicamente en ese caso. Cuando haya un acuerdo de cuántos días nos vamos a separar. O nos vamos a separar y si por el camino nos encontramos, listo. Listo, bien, si no. Pero tiene que ser bajo esa condición. Consentimiento de los dos. De que haya consentimiento, vamos a separar, listo. Pero cuando la señora decide sacarle la ropa por la ventana al señor y cerrarle la puerta y cambiar la chapa, entonces no es que el señor esté incumpliendo con la obligación,
de convivencia, sino está siendo sujeto de un acto de violencia que le impide a él cumplir con su obligación. Eso tiene otra cara en la moneda, y es que el señor, que en esa manera no puede pernoctar 1 o 2 días, no puede decir, no, fantástico, porque ahora me voy para la otra casa. No, eso no es así. Él tendría derecho a ir al comisario de familia para que le restablezcan sus derechos y se le advierta a la señora que tiene que permitir, porque ese es su hogar. Y si las circunstancias de hecho son tan difíciles que no permite que el señor vuelva, entonces tendrá la opción de el divorcio por agresión y por violencia. Hay casos en donde el marido y la mujer decidieron no vivir juntos y han pasado 2 años, como dice la ley. 2 años. Y entonces dicen, divorciémonos. La señora tiene con qué vivir, el señor tiene con qué vivir, los hijos tienen garantizado su educación, su salud, su vivienda, su vestuario, su recreación, su comida, sus visitas, su compartir, su parte lúdica. Entonces, en esos casos, pues lo más aconsejable es que esa forma como están cumpliendo con las obligaciones, la plasmen en un acuerdo, y ese acuerdo sea el acuerdo de divorcio y se haga el divorcio por medio de acuerdo sin que haya culpa para ninguno de los dos. Ambos son inocentes. Y de esa forma no hay posibilidades de reclamar alimentos de ninguna naturaleza. Pues harán el acuerdo respecto de la liquidación de su sociedad conyugal, porque la sociedad se disuelve, la sociedad se liquida. Aun cuando hemos recomendado de manera muy especial, y la hemos dicho muchas veces, que cuando el hombre y la mujer se van a casar y tiene alguna perspectiva de tener dificultades de carácter económico, o no hay una producción económica que sea muy equitativa, entonces les hemos recomendado que hagan, no. Y además, cuando en la eventual liquidación de la sociedad conyugal se pueden ver involucrados bienes que están en sociedades que vienen de los papás, de aportes de los papás, de los suegros, o de empresas en donde los hijos son simplemente socios o accionistas por la generosidad de los papás, que se hagan capitulaciones matrimoniales. Pero que las hagan bien hechas, ¿no? Que las hagan bien hechas. No que lleguen allá, no, pero es que lo que tenemos no entra. No, tienen que quedar bien hechas. No les decimos dónde las deben hacer, pero sí es bueno que sepan que las hagan. Una buena asesoría. Y cuando un señor le dice a la señora, nos vamos a casar y vamos a hacer capitulaciones, eso no quiere decir que no la quieran. No la quiera. Ni quiere decir que la van a dejar en la calle. No, porque ellos pueden tomar la opción de compartir ciertos bienes. La casa, por ejemplo, la pueden comprar entre ambos. Y se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que ese acuerdo es perfectamente válido aquí en Colombia, en los Estados Unidos y en algunos países. En México creo que también opera, y es que cuando hay divorcio, el papá o la mamá que se quedan con la custodia de los hijos se quedan también con la vivienda. Eso me parece lo más justo. No es permanente, sino hasta cuando los hijos cumplan la edad que la ley prevé para que sean independientes. En Colombia sería hasta 25 años. Hasta cuando los hijos tengan 25 años, esa casa que es de ambos, que hace parte seguramente del haber de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en el evento de que sea ese tipo de matrimonio, queda para que la administre la mamá o el papá con quien viven los hijos. Que eso es garantía del derecho fundamental a la vivienda. Además, cuando la gente se divorcia, pues la vivienda lo más importante es para los hijos y no para los papás. Pienso yo, no sé qué pensará la audiencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinarán las señoras que nos están escuchando, que nos están viendo? Escríbanos. Véanos ahí por Facebook y nos mandan la notica por Facebook. Escríbanos a la emisora La Voz del Derecho @gmail.com y nos cuentan cómo les parece la propuesta. Cuando la mujer ha decidido no trabajar, o más bien, ha aceptado
no trabajar porque esa fue la recomendación de su marido. Usted debe quedarse en la casa para que cuide los hijos. Ese es un tema que no está resuelto en la legislación colombiana. Pero yo sugiero que esa persona que está en la casa, en esas condiciones, haga un aporte a pensión, como independiente, ¿no? Sí. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Y lo tiene que hacer. Habría que hacer la escogencia de la entidad en la cual se hace el aporte. Un aporte. Se hace el aporte. Y ir sumando. Algún día... Así sea sobre el mínimo. Sí, y después en los últimos 10 años tiene la posibilidad de reajustar, tiene la posibilidad de reajustar para tener una pensión decente. Eso lo pueden hacer. Yo creo que todas las señoras y todos los señores deben hacer esa contribución, entre otras cosas porque se ayuda de alguna manera a la solidaridad en el régimen de pensiones, que en este momento está en estudio para hacer algunas reformas importantes. Ya después hablaremos de algunas reformas que son necesarias desde el punto de vista de las pensiones. Esa persona que se dedicó a cuidar a los hijos, pues tiene derecho a una recompensa. Y si fue sujeto de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de abandono, de infidelidad, entonces tendría derecho a que se haga un proceso, se demuestre esa causal y quien dio pie al divorcio sea condenado al pago de alimentos. El cónyuge culpable. El cónyuge culpable debe pagar alimentos al cónyuge inocente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que se practique. No es que se quiera estimular la ociosidad con esa propuesta, sino que debe hacerse así. Y hay casos en donde te enseña como para una media hora tan especial, ¿no? Han vivido juntos. Con el apoyo de la mujer o con el apoyo del marido se ha conseguido una pensión. Hablamos de pensiones, ¿no? Y el señor le dio porque se fue a vivir con una muchacha más joven o ella con un muchacho más joven, que eso no es lo más frecuente, pero el primer caso sí. Y entonces ya pensionado se va a disfrutar la pensión con alguien que no tuvo nada que ver con la consecución de la pensión. Eso me parece completamente injusto. Eso hay que modificarlo. Eso hay que cambiarlo. Porque quien aportó para la pensión, quien trabajó, y además no es un trabajo de 2 años, es un trabajo de 20, 25 años, toda una vida, dedicada a la persona a la construcción de una pensión y después con esa pensión se va. Hay un caso que tiene que ver mucho con su entorno, y es el caso de los que tienen un subsidio familiar y se pensionan y el subsidio familiar es factor para la pensión. No voy a decir quién, pero hay unos empleados, unos servidores públicos que por estar casados tienen el 30% de sobresueldo por estar casados. Sí. Y si se retiran, ese 30% lo tienen en cuenta para la pensión. La propuesta que hemos hecho y por la cual hemos luchado y hemos tenido dificultades desde el punto de vista de interpretación jurisprudencial es que ese 30% que se reconoce por estar casado con fulana de tal, ese 30% sigue siendo subsidio familiar dentro de la pensión y debe ser destinado para el sostenimiento de la persona que hizo el aporte o que tuvo la condición, el carácter, la condición sí, de esposa o de esposo para tener la pensión con ese 30%. Y cuando se reclaman alimentos, entonces se presume que el 30% debe ser entregado a ellos y del resto, el otro que es el 70%, sería el 100% completo y de ese 70%, el 50% de esa parte que queda es la que puede ser destinada para el sostenimiento de los hijos y el hogar. No hemos tenido suerte, la verdad que no, pero me parece que la interpretación es absolutamente válida y que es injusticia y así es como debe tratarse el tema de la pensión en el evento de que haya necesidad de hacer aportes, de pagar aportes de pensión para una persona que fue culpable.
yo conocí el caso de una persona que estaba en esas condiciones y pagaba toda su pensión, se la dejaba a la persona que ha sido su mujer, él tenía otro trabajo y con el sueldo del otro trabajo se sostenía él y su nueva familia y la pensión como tal se la dejaba toda para el sostenimiento del primer hogar. Eso me parece de alguna manera un acto justo, un acto noble y donde se está protegiendo a la familia. Eso está muy cerca de tu entorno, ¿no? Sí, claro. ¿Lo del 30%? Claro. Ah, sí. Así. No, pero lo último, de que una familia y para la otra. Eso no está muy cerca. No, eso no. Entonces lo que sugerimos es, cuando no hay necesidad de alimentos y las causas, puede que ambos sean culpables, o simplemente hay una invocación, una causal donde no hay culpabilidad, hacer el divorcio por mutuo acuerdo es una buena recomendación. Si no, pues habrá que hacerlo para que haya alguien que diga, usted es el culpable, y los jueces, que les gusta mucho que uno concilie ya para salir ya rápido del tema, no se deben disgustar por ese tema. De que la persona diga, no, yo quiero que haya una sentencia con declaración de culpabilidad, no se pueden disgustar y tienen que hacerlo y tienen que probar y tienen que ser lo suficientemente justos. Y la justicia no es que tiene que haber una prueba irrebatible de certeza 100%, no hay un margen de credibilidad en donde debe tenerse en cuenta para efectos de la sentencia. Mira, esto que es muy importante. En algunos casos donde hay conciliación, lo que tenemos experiencia es que la mayoría de los conciliadores no saben redactar una conciliación. Hago referencia a los defensores de familia, hago referencia a los comisarios de familia, a los centros de conciliación, a los jueces de familia, a los personeros, a la procuraduría, cuando van a la procuraduría para hacer conciliaciones de familia. Defensoría. Creo que está ahí tal vez, en las personerías estaban. Ya está la fiesta. Y entonces dicen, no, conciliamos. ¿Cómo conciliamos? Que usted se queda con los hijos, que usted paga la alimentación y que usted paga el vestuario. Y no tienen topes, ni parámetros, ni formas como se paga la educación, ni cómo se paga el vestuario. Y que las visitas, ustedes van a tener las visitas el fin de semana y que ustedes arreglan cómo van a tener las visitas el fin de semana. Esa conciliación es una conciliación casi en abstracto, que en vez de solucionar un tema, lo vas a empeorar. Lo vas a empeorar. Y cuando uno va donde un juez, esa solución, a que le den soluciones, no a que le creen pleitos. Los que yo llegue con un pleito cerca con 3. Con uno que no va a terminar nunca. Con uno que no va a terminar nunca. Hay pleitos que no terminan nunca, sí. Además, son pleitos que permiten que la gente ejerza su grandísimo deseo de venganza y de retaliación, ¿no? En los procesos de familia hay mucha gente... Sí, pero creen que le van a hacer daño es a la esposa, pero quienes en realidad salen afectados son los hijos. Sí, cuando hay hijos son los hijos, sí. Son los hijos. O al esposo. En ese tipo de conciliación. O al esposo también. La esposa trata de generarle conflictos al esposo y quien en verdad salen con conflicto son los hijos. O eventualmente las nuevas familias. Las nuevas familias. Ahora, por supuesto que no vamos a pensar que vamos a tener unas familias que sean perfectas. La perfección no existe. Esta mañana estaba pensando que eso de que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza no es cierto. Primero que todo, porque Dios no tiene figura corporal. Y segundo, porque si filosóficamente se presume que Dios es bueno y que Dios es infinitamente bueno, infinitamente perfecto, y el hombre es torcido, ¿en qué se parece? En nada. Nada. En nada. En nada. Mirando los últimos acontecimientos que han pasado de una maldad extrema, los atentados, los homicidios, los robos, eso de que a una persona
le quieran quitar un celular y por quitar el celular lo asesinen. Alguien que quiere defender su entorno porque queremos tener una vida sana y entonces usted está aquí siendo una piedra en el zapato y lo matamos y lo matan. Eso no se parece en nada a una persona, una idea religiosa que es infinitamente buena, infinitamente perfecta. Entonces, de pronto, esa afirmación de que somos a imagen y semejanza de Dios no es tan correcta, pero bueno, se me salió eso, por favor, excúsenme, y lo dejamos a ellos. Vamos a hacer una recopilación, a ver, Lisette. Entonces, divorcio es para matrimonio. Ceremonia. Claro que también se puede arreglar de alguna manera las obligaciones entre parejas y entre hijos en el matrimonio consensual, pero hay que hacerlo entre ellos. ¿Listo? Cuando ambos son culpables o la causal es sin culpa, el divorcio, mutuo acuerdo, no hay pelea. ¿Para qué vamos a ponernos a discutir algo que no va a tener trascendencia? Cuando se necesitan los alimentos y hay un culpable, un juicio, pleito, que haya sentencia, que determine quién es el cónyuge culpable, quién deberá pagar alimentos al cónyuge. En el evento de que se necesite. Listo. Que en una separación, si hay una casa y los hijos necesitan la casa, en vez de venderla, yo no recomiendo que vendan la casa, porque vender la casa es quedarse sin casa. Con la mitad que reciben, no van a construir otra casa. Un poco de generosidad y entonces la persona que se queda con los hijos, así la casa quede repartida en partes iguales, que el uso, la destinación de vivienda sea para quien se queda con los hijos. Y, ¿qué más podemos decirle? Recomendarle buen lenguaje en la familia, ¿no? Buen lenguaje en la familia. Y paz y amor. Paz y amor, no, todavía nos queda un tiempito. ¿Todavía nos queda un tiempito? No, dos minutos nos queda. Por favor, envíenos sus inquietudes, nos las dejen entre el tintero. A el Facebook que ustedes allá están teniendo en cuenta y también a el correo emisora lavozdelderecho@gmail.com, porque eso nos ayuda muchísimo para corregir si es que hemos cometido errores y para mejorar si es que tenemos que mejorarlo, podemos hacerlo, y de pronto nos mandan algunos temas que serían muy importantes que los podamos tratar en nuestro programa y excelente que pudiéramos tenerlos así. Hay algunos temas, pero que van a ser seguramente debatidos en otra parte, y es que cuando se separan, hombre y mujer se separan, transcurrido, hemos dicho, 2 años, y ya nadie tiene que ver con nada, que de pleno derecho se disuelva la sociedad conyugal. Una propuesta. De pleno derecho se disuelve la sociedad conyugal. Les dejo ustedes qué opinan, así como hacen los opinadores en la radio grande. ¿Ustedes qué opinan? Que por el solo hecho de la separación de hecho, que dure 2 años, el último día del bienio se entienda separada, se entienda disuelta de pleno derecho la sociedad conyugal. No sé si me quedó bien formulada la pregunta. La pregunta sí. Quedó bien formulada, ¿no? Bueno. Eso respecto de la sociedad conyugal, que eso nos parece muy bien. Y entonces, Luis, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos terminado nuestro programa de hoy. Les deseamos un fin de semana, buenos éxitos, que tengamos una solución importante en los países vecinos donde hay conflictos grandes y en el nuestro, por supuesto, que tenemos unas papas calientes que no es fácil solucionar, pero que vamos a estar ya con todo el entusiasmo, con todo el positivismo para que podamos salir adelante. Muchas gracias. Bendiciones, así se irá. Si cualquiera que sea su imagen religiosa, la bendición que quieran ustedes más importante, y paz y amor en su familia. Lisette, muchísimas gracias. A todos los oyentes, un buen fin de semana. Gracias, Luis, muy amable. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia.
Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.